Nos ponemos a rueda de Samuel Sánchez para repasar la actualidad ciclista de la semana, con el apoyo de Nomio. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en esta nueva sección que empieza los viernes cada 15 días y que hemos ido anunciando y que hemos ido hablando sobre ella y que estamos muy contentos, muy felices de tenerlo aquí en Escapa Podcast, porque además es con una persona que admiramos, que ha estado varias veces en el podcast y que es un libro abierto y del que intentamos aprender cada día que lo tenemos aquí, luego cuando lo escuchamos en Eurosport y cuando lo escuchamos en todas partes. Y además ya también hoy me ha apuntado la biografía, que la tengo por aquí, no he hecho los deberes y me la tengo que leer también. Samuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, ya? Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por sumarte a Escapa Podcast de forma habitual. Para nosotros es muy importante tenerte, gracias al apoyo de Nomio. Y para hablar de la actualidad, Samu, tampoco muy diferente a lo que hemos ido haciendo en las entrevistas, pero sí que es verdad que la gente, además, siempre que estás por aquí, lo comenta, ¿no? Oye, es un libro abierto, ¿cómo aprendemos de Samuel Sánchez? Bueno, se agradece, para eso estamos, aportar valor y, bueno, dar nuestro punto crítico de cómo está el panorama ciclista actual. Exacto. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar de Lidl, Pisma, Pogačar la vuelta, no, sí, va a estar, no va a estar. Alguna pregunta importante de la actualidad más inmediata. Hay mucha previa de Tour de Francia. Estamos en medio del Dauphiné. Para mí, yo sigo diciendo que me va a costar mucho cambiar el nombre a la prueba. Yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad, Samu? Pero sí. Ya sabéis que antes de meternos en la actualidad con Samu, os recuerdo que esta sección llega con el apoyo de Nomio, una de las fórmulas naturales de rendimiento que más está dando que hablar ahora mismo en el ciclismo profesional. Lo interesante de Nomio es que no estamos hablando de una bebida milagro, ni de un gel, ni de una isotónica más. Hablamos de un shot natural de 60 mililitros elaborado con extracto de brotes de brócoli, limón y azúcar y desarrollado a partir de años de investigación sobre el rendimiento humano, esfuerzos intensos y lactato. La clave está en los isotiocianatanos, que yo el nombre lo he tenido que estudiar, ¿eh? Unos compuestos presentes en vegetales como el brócoli, que Nomio ha conseguido estabilizar en una fórmula pensada para deportistas de resistencia. El tema de Nomio lo conocimos a través de Pidcock, de Mats Pedersen, y es que ellos lo utilizan en equipos profesionales de World Tour, está funcionando, y en el ciclismo moderno ya sabemos que no hay magia, que hay entrenamiento, descanso, nutrición, material y también pequeñas rutinas que pueden ayudarte a ese punto, a ese clave, ¿no? Y aquí está, y entra Nomio, donde está pues funcionando de una manera fantástica, ¿no? Y yo lo he probado, la verdad es que es una maravilla. Samu, tú lo has probado, te enviamos unas cajitas, te enviaron ellos también unas cajitas y me comentabas antes que bien, ¿no? Que parece que de momento muy bien, ¿no? De momento bien, y este fin de semana que tenemos aquí salida con la grupeta lo vamos a refrendar. Esto es secreto, ¿no? Secreto. Sí. No, secreto a voces. Total, pero está claro. Oye, está bien porque, claro, tú pruebas mucho producto, Samu, ¿no? Y te dan cada 2x3 y tal, y que sea algo diferencial no pasa demasiado, ¿verdad? No, yo cuando verdaderamente me leí un poco toda la historia, toda la gente que lo utilizaba, el compuesto era algo novedoso y que no había oído hablar antes, y que todo el mundo habla de la remolacha, de todas las propiedades que hay, etcétera. Pero del principio activo con lo que está hecho Nomio es algo novedoso y que, bueno, tiene un respaldo científico detrás, y que vemos que ciclistas de nombre y renombre lo están probando y están, vamos, encantados con ello. Sí, sin duda. Bueno, pues nada, comentaros que tenéis un 15% de descuento, entrando desde el enlace que os dejamos en la descripción del episodio, o directamente desde drinknomio.com, y ahí lo tenéis. Vamos a comentar cositas con Samu. Yo tengo aquí muchísimas preguntas, muchísimas. Pues vale. Es como siempre, para 1000 cosas de las que hablar, pero para empezar te quería dejar caer un nombre, un poco por sensaciones, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Más allá de lo que pueda pasar hoy mientras estamos registrando este episodio, ¿no? En el Dauphiné, etcétera, pero estoy hablando de Juan Ayuso, ¿no? Porque se acerca el momento clave, se acerca el Tour de Francia, y evidentemente pues ahí se va a medir mucho sus prestaciones. Yo no sé si incluso hay cierta presión con su persona, o él puede sentir mucha presión dentro de un equipo como Lidl, que parece, ¿no? Ahí están los cambios, tanta necesidad de ganar. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué intuyes con Juan? ¿Está cerca de su tope? No, Samu, no sé, tu visión al respecto, ahora que entramos en el momento clave, ¿no? Voy a empezar por el tema de la presión. Creo que no le afecta. Vale. Para nada.
todo lo contrario, porque es un ciclista que desde su época en categorías inferiores, él se ponía ya esa presión, o sea que no le afecta. Viene de un equipo en el que la presión yo creo que va implícita en el contrato, que es el UAE, en el que no se negocia ganar o que no se negocia ser protagonista o tener un rendimiento muy alto. Y todo lo contrario, quizás él sí que tenga que descubrir el Tour de Francia de una manera como que él tenga que barajar, no estar en el podium, pero sí ir lidiando con esas sensaciones que te da esa última semana y media del Tour de Francia, en el que hay grandes explosiones, en la cual tú puedes verte beneficiado o perjudicado, en el que no va a tener que tirar la toalla si quiere ser un hombre Tour y optar a una general en el futuro, es decir, no desengancharse a la primera de cambio de la clasificación general, como lo vimos en la Vuelta a España, que luego ganó 3 etapas, me parece. Mi consejo sería ese, ¿no? Que intentase estar siempre sufriendo y asimilando las sensaciones que te va dejando ese Tour de Francia del día a día, ¿no? Sabemos que si él se desengancha puede ganar 2 o 3 etapas, ¿vale? Pero Juan es un hombre llamado a estar arriba en las vueltas de 3 semanas. Cuando hizo podium en esa Vuelta Ciclista a España, que a todos nos enamoró y que ha creado ese aura y ese halo en torno a Juan Ayuso. Su carácter le va a permitir eso, la presión no le va a poder, y dentro del Lidl Trek tienen que ser conscientes de que hoy en día hay 2 o 3 ciclistas por encima de Juan en el Tour. Pero tienen que mentalizarlo de que al Tour de Francia tiene que ir y sufrir y no venirse abajo mentalmente, físicamente, y las cualidades las tiene porque lo ha demostrado. Es una cosa de cabeza y de ser consciente de que si acaba quinto, pues acaba quinto. Que acabas octavo. Pero sí el estar esas 3 semanas corriendo como que tienes que hacer la clasificación general de tú a tú. No dejarse caer y a base de fugas meterse adelante, ¿no? Porque claro, si quiere ganar un Tour de Francia, salvo excepciones, se gana en el día a día y en el pegarte de tú a tú con los mejores del mundo. Porque Pogačar y Vingegaard no van a estar toda la vida ahí. No, eso es evidente, claro. Eso también es, y es importante cogerte a ello, ¿no? Como recurso también para seguir, claro. Como recurso incluso mental, ¿no? De motivación. Sí. Lo que pasa es que tú has estado ahí, ¿no? Has estado dentro de un pelotón. Por ejemplo, yo que sé, en tu época, pues había un ciclista, no sé, me voy a decir, Andy Schleck, Alberto Contador, ¿no? Que todos podíamos, todos sabían que iban 2 pasos por delante, ¿no? Llegados a un Tour de Francia, eran los favoritos. Pero tú eras líder de tu equipo y también eras uno de los nombres importantes en la general, ¿no? ¿Qué haces? Cuando hay ese primer ataque, te pones a su rueda, porque aquí, y más hoy en día, donde todo el mundo sabe más o menos el vatio kilo de uno del otro, tal, sales, o sea, yo me pongo en la piel de Juan Ayuso y yo pienso, ostras, ¿qué hago? Salgo y lo intento, porque Juan alguna vez ha explotado a rueda de Vingegaard, le recuerdo una Tirreno donde explotó, ¿no? Algún cambio de ritmo de dice, no puedo. O me mido un poco y voy midiendo, un poco al estilo Félix Gall en el último Giro con Vingegaard. ¿Qué haces? Es que, claro, ¿y qué le dirías tú si fueras el director del equipo o el que le va hablando con él, ¿no? O el que va llevando su preparación, Samu? No tiene nada que ver la primera semana con la última. Claro. En una carrera de 3 semanas. Lo hemos visto. Cuando Vingegaard atacó en Blockhaus y le sacaba 15 segundos a Félix Gall, ya la gente, no anda tanto, no va bien, no, Félix Gall. Y luego lo veíamos la última semana que atacaba y que Vingegaard no le sacaba más porque no quería. Claro. Entonces, tú tienes que saber dónde está tu límite como ciclista y a veces tienes que arriesgar y tienes que ponerte en crisis y poner el motor con las revoluciones al rojo a ver hasta dónde eres capaz de aguantar. Y a partir de ahí saber luego levantar el pie un poco y no perder lo que no está escrito. ¿A qué voy? Normalmente la última semana del Tour de Francia, cuando tú explotas, te caen 5 minutos. Es la diferencia que hay con otras carreras de 3 semanas, pero también suele pasar Giro-Vuelta, ¿no? La gente cuando explota la última semana no son segundos, sino son minutos. Entonces hay que tener en cuenta un poco la fatiga que tú vayas acumulando, cómo la vas asimilando y si en la última semana quizás puedas arriesgar un poquito más, que es donde verdaderamente se hacen diferencias, para bien o para mal, o si te merece la pena en la primera semana salir a esos envites de Pogačar o Vingegaard y quizás lo pagues en la última semana. A veces es mejor reservar un poco, no poner toda la carne en el asador, sabiendo que tu objetivo quizás o tus rivales directos no sean Pogačar y Vingegaard, sino que te tengas que pelear con ese tercer puesto en el cajón, con los Evenepoel o con Lipovic, con esa serie de ciclistas, ¿no? Oye, ponte de referencia a Lipovic, ponte de referencia a Renko, ponte de referencia a otro tipo de ciclistas, intenta ir con ellos, ¿no? Que esos verdaderamente quizás sean tus grandes rivales para pelear por un puesto en el cajón.
Y a partir de ahí el ciclista también tiene que escuchar sus sensaciones y el dolor de piernas. Claro, O sea, hay días que igual tienes un día súper y dices, este hoy no me suelta. Y no te suelta. claro. El otro día dices, hoy voy fatal. O sea, cuando ataque, miro para otro lado y a defenderme como gato panza arriba, que nos pasó a todos. Pero puede ser que tú tengas esa idea como ciclista, o Juan pueda tener esa idea como ciclista, más prudente o quizá más ofensiva. Yo diría que conociendo a Juan quizás un poquito más ofensiva, me da la sensación, pero bueno, aquí me estoy aventurando. Y que en cambio el equipo te diga todo lo contrario. O sea, ¿puede ser que haya una disparidad de opinión? ¿Eso pasa dentro del equipo? Sí, sí, claro que puede pasar. Pero al final el que da pedal y el que está encima de la bici eres tú. Ya. Y hay veces que desde el coche juegas a la play un poco, venga, vale, ya, pero es que en el coche no duelen las piernas. O sea, yo fui ciclista y ahora hice hoy y estoy a veces en el coche con los chavales, con los juniors y a ver, dale, es que no podía. Entendible, ¿no? A veces tú tienes que ser consecuente también de que el ciclista siempre es el que quiere ir para adelante, sobre todo cuando tienes un gran talento o estás disputando una clasificación general. El ciclista es siempre el que va a querer ganar, el que siempre va a querer estar lo más adelante posible. Hay que partir de esa base, que a veces desde el coche nos aventuramos ahí, ¿por qué no? Pues porque no podía, o sea, sinceramente no podía. Pero sí que Juan tiene que ver un poco cómo actúan también rivales en el que tienen un poquito más de experiencia que él en el Tour de Francia. El Tour de Francia es muy largo, van a pasar muchísimas cosas y hay que estar a la expectativa en esas etapas de montaña donde haya fatiga y donde verdaderamente se hacen diferencias y te puede dar el estar arriba o no en una grande. Lo hemos visto en el Giro, con Hindley y con Arensman. Sí, total. Sí, es verdad. Y eso pasa, llega un momento en que ya las fuerzas, o sea, cada uno va a su sitio, ¿no? La carrera ya cada uno lo va poniendo en su sitio. Es verdad. Pero hay que esperar. Es lo bueno de las vueltas de 3 semanas. Porque tú a Juan lo ves vueltómano, ¿eh? Lo digo porque Sí. estas alturas. Sí, yo tampoco tengo dudas, pero es verdad que mucha gente dice que es un gran ciclista de vueltas de una semana, en un día particular, pero es que haya hecho vueltas... podio en una vuelta grande, ya ha hecho podio. Vuelta. Ya, pero ya sabes lo que se dice, que aquella vuelta era muy especial, el recorrido, Bueno, que faltaba montaña. lo ha hecho. Mm. Él lo ha hecho. ¿Por qué no va a poder repetirlo? Nadie le puede quitar eso está claro. Eso está ahí. Y él, su mentalidad es esa. Sí, eso está claro, ¿eh? O sea, su cabeza es de ganador de grandes vueltas. O sea, y él no se esconde, ¿eh? Tampoco. Y eso es lo que más. A mí personalmente es lo que más me gusta de Juan. O sea, esa mentalidad de decir, ese es mi objetivo y voy a por ello hasta que, bueno, quizá la vida me ponga en mi sitio, ¿no? Pero de momento esa es mi ambición al 100%. Porque tú todo cómo se trató la salida del UAE, etcétera y tal, ¿cómo lo viviste? ¿Crees que se equivocó él? Con, por ejemplo, aquellas declaraciones en medio de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Explotando antes de una etapa ante los medios de comunicación. ¿Tú hubieras actuado igual? ¿Lo ves diferente? Yo no lo justifico, ni lo critico, ni... Solo el que está en ese momento viviendo esas situaciones es el que verdaderamente a veces se desahoga y cuando estás caliente, pues hablas. Todos hablamos a veces más de la cuenta o menos de la cuenta, pero es que normalmente al deportista es muy fácil buscarlo. Sí. Es muy fácil. Los medios de comunicación, yo ahora que estoy en ese otro bando, a veces es muy fácil buscar a un ciclista y sacarle un titular o sacarle unas palabras para crear un poquito de polémica. Es complicado. Al final hay que tener en cuenta que Juan ha pasado directo a un gran equipo y siendo muy joven. Sí, y los caracteres de los ciclistas se van moldeando con el paso del tiempo y las tablas las vas adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Y las entrevistas que vas concediendo y cada vez que te meten la alcachofa, pues con el paso del tiempo sí, es verdad. lo vas mejorando. También yo soy de la persona soy de la opinión, ahora que lo veo desde fuera, que también hay que estar asesorado a la hora de tener tu marca personal, tu imagen, gente que te ayude un poco a expresarte mejor, a hablar mejor y a poder no dar titulares tan polémicos, ¿no? Extradeportivos, por así decirlo, ¿no? Porque al final va en perjuicio un poco de todo. Pero las declaraciones que hizo, pues bueno, él tendría sus motivos para hacerlas y en ese momento pues consideró que necesitaba desahogarse ante la prensa española. ¿Tú te metiste en algún charco? No te recuerdo ningún charco de estos así, ¿no? Nunca, ¿no? No, tampoco. No. Siempre, bueno,
Quizá en algún campeonato del mundo donde llevábamos la selección más potente y no se ganaba, y yo, el charco que me metía decía, pues, ya echaréis de menos benditas peleas que hay en la selección nacional por no ganar un mundial. Ya no os echaréis de menos. Y de hecho, pero eso no, claro. Es que eso se ha visto que es verdad. Charcos como tal, no tenías ninguna respuesta fuera de tono, no era tu perfil. Hombre, siempre el periodista que te quería buscar te buscaba, ¿no? Pero yo intentaba ser un poco más, no tan polémico. En las vueltas de 3 semanas o donde iba a disputar me abstraía mucho de leer la prensa, porque siempre a veces lees opinión, no lees información, y a veces luego tus decisiones que tomas en carrera o los movimientos que tú hagas durante una carrera se ven un poco influenciados por lo que leíste el día anterior, ¿no? Porque Joan y Samuel estaban en una etapa y claro, Joan atacó y Samuel no salió, y dices, si mañana hago lo mismo me van a volver a dar pal pelo. Entonces, mira, valía más no leer y yo pues eso cuando estás ahí, el ciclista la cabeza se le va a eso, claro. A veces, hostia, qué duro. Y hoy en día más todavía, que tenemos todo al alcance de la mano con redes sociales, con Twitter, con Facebook, con TikTok, con todo esto que te puede influenciar muchísimo, ¿no? Entonces, a veces hay que abstraerse un poco y seguir tu instinto. Bien, para lo bueno y para lo malo. Sí. O sea, no, es lo que va forjando tu personalidad. Y en la academia, claro, es que ahora estoy pensando, vosotros estáis formando a los futuros campeones, o sea, es que estáis formando a los futuros ciclistas que van a recibir esa presión. Es que es así. ¿Vosotros les empezáis también a dar cierta formación a nivel también de cómo gestionar la comunicación, etcétera, o simplemente os limitáis a la parte deportiva 100%? Bueno, hay que tener en cuenta que trabajamos con menores también. Ya. Entonces, claro, a veces la educación tiene que venir de casa. Es verdad. Nosotros llegamos hasta donde llegamos y nos metemos hasta donde nos metemos. Y lo que intentamos, yo siempre digo que un ciclista profesional a veces es víctima de su entorno. Hablo de ciclistas profesionales, víctimas de su entorno. Y hoy en día con las redes sociales es muy fácil autosubirte o que te suban. Yo siempre digo que los demás tienen que decir lo guapo que eres, no tú mismo decirlo. Es verdad. O sea, hacer una publicación en tu Instagram, en tu Twitter, tú de ti mismo, las redes sociales son muy narcisistas y eso es un peligro. Entonces es mejor que lo digan los demás de ti. Pero sí que con los chavales intentamos, pues les vas dando algún consejo. Cuando un crío empieza a despuntar y tienes que hablar con un padre, pues lo mismo, intentas hablar con ellos y ayudarlos. Siempre es ayudar y crítica constructiva, sin más. Es lo que hay que hacer, una crítica constructiva. Cuesta, porque no dejan de ser niños y claro, chavales y lo que hablamos, ver redes sociales y querer ser como, es muy fácil hoy en día, ¿no? Lo tienes al alcance del pulgar. Antiguamente era con el Meta 2000 y el ciclismo a fondo cuando salía. No había otra manera de que hablaran de ti. Y hay que tener siempre, pues eso, cuidado porque trabajas con menores y la educación tiene que estar en casa, pero, hombre, intentamos un poco ayudarlos en ese sentido. Y para Yo ti, siempre digo que tienen que disfrutar, que tienen que ser felices en estas categorías. Es verdad. A partir de ahí, lo demás secundario. Es verdad. Y para ti, además que bueno, lo conozco un poco, ¿no? Porque he podido hablar con Samu fuera de micrófonos y escuchar todo tu perfil, tu vida, ¿no? Y que, bueno, te considero, yo te lo he dicho ya en privado, te lo digo públicamente, de los exdeportistas inteligentes, ¿no? A la hora de gestionarse y después gestionar su postcarrera, ¿no? Para ti, ¿qué hoy un deportista ciclista, estamos hablando de ciclismo, pero podría ser también para deportista? Caso de Juan Ayuso a este nivel, pero quizá puede ser a un nivel inferior de un gregario muy potente, un cazaetapas, no sé, el que sea, ¿no? Que no va a ganar un Tour de Francia nunca o una gran vuelta, pero que también está mediatizado y tiene esa presión y se habla de él, ¿no? ¿Qué figuras tienen que estar a su alrededor, Samu? O sea, el de comunicación, el de redes sociales, el asesor, el psicólogo, todo esto, o sea, o tiene que estar dentro del equipo. O sea, el ciclista, ¿qué tiene que tener a su alrededor indispensablemente hoy en día? Sobre todo su círculo más cercano, ¿sí? Que sea el de toda la vida, el de sus amigos de toda la vida, el que te van a seguir viendo como el que eres, ¿sí? No como el personaje, sino como la persona. ¿Sí? Si tienes pareja, es muy importante que tenga también los pies en el suelo como tú. Claro. Y luego yo siempre digo que hay que tener a alguien externo que trabaje para ti. Ya. En tema de que te asesore un poquito a la hora de actuar, de crear tu marca personal, de saber prepararte para el día de mañana, cuando dejes el deporte profesional, el tener los pies en el suelo, el que te ayude a gestionar un poco
toda tu agenda y que ponga orden también. Mm. Y a partir de ahí, eso ponerlo un poco en común con el departamento de prensa y lo que gestiona el equipo, ¿no? Con todo el tema de entrevistas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso hay que aprender de otros deportes, porque hay que Ya. aprender de otros deportes, igual que otros deportes aprenden del nuestro, todos Sí. aprendemos de todos. Y eso es muy importante, ¿no? Sobre todo en estas nuevas generaciones. Niños, Ya. yo digo niños porque tengo uno de 18 también, Claro. y lo sigo viendo un niño de 18, 19, Normal. 20 años como Seixas, que ahora mismo va a ir a un Tour de Francia, con lo que es Francia, la prensa francesa, llevan esperando, imagínate si no está bien asesorado, la cabeza dónde le puede ir, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que ponerse en manos de gente profesional en la que tengan buena experiencia y que te sepan guiar y llevar y mantenerte todo el rato con los pies en el suelo, ¿no? A veces tienes que, aunque suena mal, pagar a alguien para que te diga las cosas malas que no quieres oír. Porque normalmente cuando tú triunfas y las cosas van bien, todo va bien. Eres el más guapo, eres el mejor, todo va bien, las fotos, los autógrafos, las llamadas, y de ahí no sacas nada a limpio ni en positivo. Yo siempre digo que cuando pierdes o cuando no actúas como debes es cuando sacas algo en positivo, y ahí viene la resiliencia y cuando te mueve la silla y eres capaz de crecer, ¿no? Cuando pierdes es cuando dices, ¿qué hice mal? Tengo que resolver esto para la próxima hacerlo bien. Y a veces hay que tener personas a tu lado que te digan lo que no quieres escuchar. Claro. Y es la manera de mejorar. No queda otra. Tener esa autocrítica y humildad para escuchar la crítica también, que eso no es fácil. Sí, pero es importante. Yo creo que todo el mundo tenemos que empezar por hacia adentro, ¿no? Sí, Mirarnos al espejo y aplicárnoslo primero hacia adentro, y que es muy fácil hablar de los demás, pero yo creo que primero un poquito hacia adentro y a partir de ahí está claro. sacar conclusiones. Lo decimos nosotros ya con una edad, en un chaval jovencito, pues esto es más complicado, lógicamente, ¿no? O sea, Lógico. ¿Qué duda Lógico. cabe? Sí, porque yo digo que los hijos a los padres no le hacen caso y los padres a los hijos le decimos siempre lo mejor para ellos. Entonces tú imagínate a un ciclista joven que su padre le diga las cosas, no le va a hacer caso. No. Pero cuando tú tienes una persona externa que tú la tienes contratada y te lo dice, sí le vas a hacer caso. Sí, es verdad eso. Por eso yo digo que a veces hay gente que es víctima de sus entornos, ¿no? Que te es aplauden verdad. siempre la gracia. Entonces hay que tener gente a tu alrededor a la cual confíes y le hagas caso. Que vayan con criterio y luego que tengan un background, un buen track record detrás de trabajar en el mundo del deporte profesional. Samu, el tema de Hirschi Irman con la salida y fichaje por Lidl Trek, ¿no? Estamos a menos de un mes del Tour de Francia, explota un poco el mercado, Kerchinela sale del Lidl Trek, la exigencia al Lidl Trek es mayúscula, obsesión un poquito también del equipo por no sé cómo sería la palabra, pero sí que parece que intentan, ¿no?, que haya mucha gente o mucha vinculación del equipo en Alemania, ¿no?, donde Lidl pues evidentemente es la base y va, o parece que va en esa línea. Pero desde dentro, o sea, si a ti te dicen antes, a un mes del Tour de Francia, como lo tenías todo medido, ¿no?, cómo te lo llevabas, que tu capo, tu referente, ¿no? Además, Nirman, que está haciendo, en los últimos años estaba haciendo un trabajo muy importante, se va al enemigo, ¿no? Al Lidl Trek. ¿Esto dentro distorsiona o puede distorsionar a Vingegaard, distorsiona al equipo? ¿Cómo afecta desde dentro de un equipo profesional una salida como esta? Afecta, por supuesto que afecta. Y al que más afecta es al líder del equipo, sobre todo cuando Grisa Nierman ha sido partícipe en muchas de las victorias de Jonas Vingegaard. Aparte, se lleva todo el conocimiento y tiene todo ese background de los años que ha estado en Visma. Sabe cómo se trabaja en el equipo, sabe la mentalidad, sabe los puntos fuertes, sabe los puntos débiles, y que se haya ido a mitad de año, justo antes del Tour de Francia, después del Giro de Italia, pues tiene que haber pasado algo gordo o algo en el que ambas partes no estaban a gusto. Y es algo que la dirección del equipo lo ha tenido que sopesar mucho, que uno de sus baluartes en el volante del Visma, porque no hay que olvidar que Visma hace mucha estrategia, sobre todo cuando corre UAE. UAE gana por aplastamiento, pero Visma a veces juega con mucha estrategia para poder ganar a sus rivales, que ese baluarte que tienen en el coche, que esa centralita, que esa cabeza pensante, haya salido del equipo de una manera fulgurante, tan rápida, y encima a otro gigante, ¿no?, como es Lidl Trek, que tiene un presupuesto muy alto y que tiene ciclistas para poder hacer cosas importantes también ahora en el Tour de Francia. Samu, ¿alguna vez has podido ser director de un equipo profesional y meterte directamente? Porque claro, tu perfil, es que yo te conozco ahora y pienso, es que es perfecto para ser director
de un equipo World Tour. Tengo que decir que sí, que he tenido hace unos años oferta. Bueno, un comentario si me apetecería estar en el World Tour. Y sí, la respuesta es sí. ¿Qué opinas respecto a que Pogačar, si finalmente en este año decide no ir a la Vuelta Ciclista a España? Estamos hablando del ciclista de la era moderna más importante, que lo gana todo, que va al Tour de Francia, que gana, que va al Giro, que hace doblete, lo gana, las clásicas, que se prepara para París-Roubaix, segundo 2 años. Pero, claro, la Vuelta Ciclista a España, esa sensación de incluso renuncia, ¿no? Si finalmente no corre este año la Vuelta Ciclista a España, ¿qué te parece que no lo haga? Puede que esté condicionado al resultado del Tour de Francia. A Pogačar ahora mismo lo que le mueve es una motivación intrínseca de agrandar su palmarés, y vemos que su máximo rival, Vingegaard, tiene lo que él no tiene, que es la corona de las 3 grandes. Entonces Pogačar no puede dejar pasar muchas oportunidades, sabe que si va a la Vuelta a España tiene, no un 100%, pero probabilidad muy alta, porque no va a estar Vingegaard en la Vuelta a España, porque ha hecho Giro y Tour. Entonces Pogačar debería de ir a la Vuelta a España lo antes posible, ya que ya tiene 2 arcoíris. ¿Qué opinas del desgaste Giro-Tour de Francia en el caso de Jonas Vingegaard, tal y como se dio el pasado Giro, Samu? Porque es verdad que el desgaste está ahí, eso seguro, pero es cierto que se corrió de una manera bastante... Yo creo que él fue muy sobrado. Incluso la sensación que tuvimos muchos es que el último día incluso parecía que hacía un test personal, ¿no? En la última carrera de 40 minutos, etcétera. O sea, ¿realmente se va a pagar? He escuchado a Alberto Contador que dice, lo va a pagar seguro. Y él lo intentó, por ejemplo, en 2015, lo acabó pagando, ¿no? Depende mucho de lo que hagas después del Giro. ¿Qué opinión tienes al respecto? Viendo la calidad que tiene Vingegaard, que es similar a la de Pogačar, y Pogačar todo lo contrario, corrió el Giro y luego en el Tour sacaba en cada etapa de montaña más diferencia. Pienso que si lo paga será de cabeza, más psíquico que físico, porque estar 3 semanas al máximo nivel, el desgaste es considerable. Y eso quizás lo paguen la última semana. Pero físicamente en Visma suelen calcular muy bien los tempos, suelen saber contemporizar muy bien. Las aproximaciones a las carreras de 3 semanas las están haciendo muy bien, y están viendo de que lo que han hecho estos 2 últimos años no era suficiente para ganar a Tadej Pogačar, y han decidido hacer una apuesta, un órdago mucho mayor. Pues venga, vamos a intentar doblar Giro Tour y a ver si así nuestro nivel sube un poco más, y cuando el listón Pogačar lo ponga más alto, vamos a intentar subir con él a ese listón. Entonces yo quiero pensar de que Visma no se va a equivocar y que no se le va a hacer pelota de altura a Vingegaard. Y Pogačar, Samu, el hecho de que haya estado modificando un poco, adaptando su cuerpo a clásicas, ¿no? Ganando peso, gimnasio, etcétera, ¿hay margen suficiente o crees que va a llegar un poquito inferior en la alta montaña otros años por culpa de esa adaptación que ha hecho para clásicas? No, yo creo que no le va a impedir. Es que Pogačar tiene tantísima calidad que se puede permitir hacer algo así. Aparte ahora va a tener la Vuelta a Suiza, donde le vamos a ver cómo va esa preparación, y luego Tadej no es un ciclista que oscile el peso más allá de 2-3 kilos, y para un ciclista como él, que se conoce tan bien, que tiene, vamos, un know-how de su cuerpo como nadie, para nada le va a interferir en llegar al Tour en óptimas condiciones. ¿A ti te gustaría ser el padre de Seixas hoy en día? Después de haber sido ciclista profesional, ¿eh? O sea, sí y no. Así de claro te lo digo, sí y no. Sí, porque disfrutarías viendo a tus hijos, viendo lo que a ti te permitió ser lo que eres, que es el deporte, el ciclismo profesional, y no porque sabes a lo que se va a exponer. Ya. Al sufrimiento, a la crítica, al sufrir, a todas estas cosas que sabemos los que estamos retirados y vivimos algo similar o parecido o igual. Claro. ¿Cómo ha cambiado la figura del representante, Samu? Me estoy saltando el guión 100%, pero creo que la conversación está siendo tan interesante. La figura del representante desde tu época ahora se está futbolarizando, no sé si la palabra existe o no, pero me acabo de inventar un poco, pero pues ahora empezamos a escuchar nombres de representantes en el ciclismo ya con cierto punto con famosetes, ¿no? Ya aparecen son el Méndez Carrera, por ejemplo, el Méndez del ciclismo, no sé qué. ¿Ha evolucionado esta figura o no? Sí, porque hoy en día lo que tienes que tener siempre con tu representante o las empresas que se dedican un poco a representar a ciclistas, dan servicios a veces de 360, ¿no? Claro. Estamos hablando de que tienes niños, vuelvo a decir niños, con 20 años ganando 2-3 millones de euros,
que salen de familias humildes en el cual tú le tienes que ayudar a todo, asesorarlo a nivel fiscal, ponerlo con gente, con abogados, con gente de prensa, con gente de redes sociales que le lleven todo un poco, ¿no? Todo esto ha cambiado. Hace 20 años no había no había alrededor lo que hay ahora de figuras deportivas, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, los representantes van un paso más allá. Paso más allá y les ayudan un poco a gestionar también su día a día, porque es muy importante, porque hoy en día recibes mucha información por muchos medios, televisión, prensa, redes sociales, el día a día, la calle, y a veces ahí tienes una vida real y una vida virtual. Sí. Y eso todo hay que saber gestionarlo, y muchos managers ayudan mucho a sus representados y se convierten en un miembro más de su familia para que todo vaya bien, para que todas las partes ganen. Sí, sí. ¿Estás a favor o en contra de que se paguen estos traspasos? Ya no te diría a mitad de temporada, pero bueno, también. Pero en el caso de ciclistas, de momento no hemos visto nada escandaloso a mitad de temporada con una cláusula o pagar como se pagó por Juan Ayuso, se pagó por Remco a finales de temporada, ¿no? Los contratos, bueno, ya no tienen el valor que tenían antes. Antes nunca se rompía un contrato en el ciclismo, prácticamente nunca se rompía un contrato. No había tanto dinero antes. Ahora hay dinero para poder pagarlo, pero yo sí lo veo bien. Cuando dos partes no están a gusto, ¿por qué vas a estar a disgusto? No, yo sí soy dueño de un equipo y como ahora, por ejemplo, en mi academia, si tú no estás a gusto, cambia, o sea, no te obligo a estar aquí. Pues lo mismo, hay contratos, hay cláusulas que están para algo, ¿no? Para cumplirlas. O hay una serie de penaltis que están para eso, ¿no? Sí. Se llega a un acuerdo por ambas partes y es lo mejor para las dos partes, ¿no? Si no estás a gusto, sal. Fuera. No lo ves. No, es que si yo no estoy a gusto, tú tampoco, pues hay que romper el matrimonio, ¿no? Nos divorciamos. Claro, pero yo entiendo ese punto de vista, pero también entiendo a Lefebvre, ¿no? Que en su columna, famosa columna semanal, él dice, claro, si yo ficho en su día a Remco Evenepoel, ¿no? Y él no, él dice que él no se quería ir y que el padre es el que movió el tema con Red Bull, ¿no? Para que acabara moviéndose. Bueno, Lefebvre también es un tipo especial, ¿no? Tú lo conoces más que yo, seguro. Pero me refiero a que, claro, él defiende su postura, ¿no? Ya, yo he hecho una apuesta, la UCI o quien sea me tendría que defender ese contrato, ¿no? No puede venir un equipo más poderoso con más dinero ¿Pero qué te arriesgas a tener a un Remco Evenepoel a disgusto en el equipo? Yo no lo quiero así a Remco Evenepoel en mi equipo. Ahí hay que separar lo profesional de la amistad de lo profesional. O sea, yo a Remco no lo quiero disgusto en mi equipo. Ni menos a Remco. No, porque generas mal ambiente. No. A ninguno. O sea, no, porque eso al final es en detrimento para todos. Un equipo ciclista no son solo los ciclistas. Hay auxiliares, hay que tener siempre buen rollo, porque al final es una familia. Estás mucho tiempo fuera de casa, estás mucho tiempo conviviendo con esa gente y hay que intentar que todo el mundo esté dentro, salvando las distancias, lo más a gusto y contento posible para trabajar, ¿no? Porque aquí el trabajo de un auxiliar es muy importante. Tener las bicis a punto, un masajista, tener las piernas a punto, un cocinero, tenerlo todo a punto. Si empieza a haber mal rollo, pues no funciona bien y eso se extrapola luego a los resultados y a todos. Y en un equipo ciclista en el cual la familia se mueve durante más de 280 días al año junta, tienes que procurar que haya un buen ambiente. Es muy importante. Primordial. Es verdad. Y ahora tengo la sensación que hay más tensión cada vez más en los equipos profesionales, sobre todo en grandes vueltas, ¿eh? O sea, tengo la sensación, ¿eh? Bueno, al final es que hay mucha tensión, hay mucha presión. Mucha. Y es lógico que a veces, yo viví tours con BMC, donde teníamos muchísima presión, donde el recurso humano era prácticamente ilimitado, donde el recurso a nivel de material y de todo era ilimitado y, claro, eso se palpa en el ambiente, ¿no? Y claro. El deporte del ciclismo tiene una serie de componentes que tú no puedes controlar. Claro. Una caída, un catarro, un pinchazo. O sea, siempre hay un elemento externo que tú no controlas. Llegas en forma, llegas bien, pero sabes que hay elementos externos que no controlas y por eso hay a veces tantos nervios en la primera semana del Tour de Francia, porque sabes que hay una caída, se caen 30 tíos y de esos 30 te cae uno tuyo ahí mal, pum, para casa. A reorganizar el equipo para ver cómo salvamos la papeleta por ejemplo, en el Giro de Italia, con UAE. Lo han hecho bien, han ganado 4 etapas, o sea, se ha salido fantásticamente bien. Sí. Pero otros equipos pierden a su líder y ya no saben qué hacer. Pero es muy ingrato, mucho en juego. A veces, cuando algunos directores, cuando pasan estas desgracias, y esto tú, evidentemente, yo no he estado dentro de un equipo, pero conozco algunos, han estado algunos aquí,
conocemos gente, o sea, hay algunos directores que esa desgracia que no pueden controlar la penalizan. Y a mí eso sí que me parece muy cruel. Hay otros que no, que generalmente no lo hacen. Pero a veces la exigencia les lleva, por esa presión que tendrá el director también, entiendo, Samu, pero y eso sí que, claro, esto no es fútbol. O sea, esa caída de la que tú hablas, ¿no? Es que, claro, ¿qué le vas a decir al chaval que se cae 5 veces cada año? Pues yo qué sé, tío. O sea, es que no sé qué le vas a decir, ¿no? Es que, ¿qué le vas a decir al pobre chaval? Es que pues, son percances de carrera. No, no le puedes decir nada, pero también yo veo que a veces no se ganan carreras porque desde el coche no se hacen bien las cosas. Exacto. No diriges bien a tu ciclista. Claro. Y ahí, ¿qué se le echa la culpa al ciclista? Que es el que se le ve. Mira en el fútbol, qué rápido se le echa la culpa al entrenador, ¿no? Y echan al entrenador. Pero en ciclismo al director no se le toca y a veces hay que repartir la responsabilidad de por qué a veces no se ganan carreras o no se actúa de una manera estratégicamente como toca. ¿A qué te pagan? Claro. ¿A dar agua y llevar el coche de la salida a la meta? ¿No? Pues hay veces que sí que tienes que actuar como tal. También hay veces que no hace falta, ¿eh? Hay ciclistas que no les hace falta decirle cómo tienen que hacer para solventar en una escapada, ganar una etapa, vamos. Lo hacen solos. Otras veces sí, sí, otras veces sí. Otras veces sí. Porque hay ciclistas que necesitan que le digan cómo hay que hacer las cosas y otros tienen ese instinto que les sale, o sea, les sale solo. Claro. O sea, les sale solo el saber manejar el tiempo en la escapada y cómo actuar y dónde atacar o dónde filtrarse. Que a esos no hace falta decirles nada, ¿no? Yo me acuerdo un año en BMC, no sé qué carrera fue, que antes de salir dijeron, ya sabéis lo que tenéis que hacer. O sea, no hace falta que os digamos nada. Y ganamos. Claro. Un Amstel Gold Race con Gilbert. Claro, estaba Gilbert, estaba Van Avermaet, estaba Michael Sarr, estaba yo. Un equipazo. Dijeron, o sea, no hace falta, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dijeron, bueno, si queremos ganar con Gilbert, los demás ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Samu, tú esto, vale, ya está. O sea, que no salió, pero no hizo falta que nos dijeran nada. Ahora te voy a preguntar por Gilbert, que me has hecho venir una pregunta a la cabeza, pero o sea, para ser un buen director de coche, director deportivo, de coche, llámale como quieras, ¿tienes que haber sido ciclista antes? ¿Tú crees? Sí, no. A ver, siempre que... No tienes por qué ser buen director por haber sido buen ciclista. O sea, hay directores que no son buenos y han sido buenos ciclistas. O hay ciclistas que han sido malos ciclistas y son muy buenos directores. Claro. Y luego se da el caso de gente que ha visto muchísimo ciclismo y que son muy buenos directores. Claro. Pero tú, siempre que hayas dado pedal y siempre que hayas estado en un pelotón, puedes dar mejores consejos a un ciclista, porque lo has vivido, sabes lo que hay, o sabes en qué momento es bueno decir ahora, ¿no? Eso es una ventaja. Sí, claro, es normal. Normalmente en el fútbol pasa lo mismo, ¿no? La mayoría de los entrenadores de fútbol han sido futbolistas, porque es algo que a ti también te gusta y te encanta y es tu pasión. Siempre es más fácil poder dirigir algo en lo cual tienes mucho más conocimiento y más know-how, y en el que todo te sale mucho más natural. No te hace falta estudiar para ser director, por ejemplo. No, es verdad eso, es verdad. Pero a veces no te da la sensación que muchos ciclistas de renombre, cuando llega al final de sus carreras deportivas, si quieren ser directores, digamos que ese paso lo tienen como, no diré muy sencillo, pero que no se les evalúa como directores. Sí, han sido buenos ciclistas, han tenido una buena carrera. Hombre, claro. Sí, enseguida les dan el volante, por así decirlo. Exacto. Yo a veces digo, ostras, pero bueno, es otro rol completamente diferente. Totalmente, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Tú puedes dejar de ser ciclista hoy, te metes al coche mañana y no sabes dirigir. Pasa. Claro. Pasa mucho. Es que no tiene nada que ver. Luego no sabes dirigir. Es complicado dirigir también, ¿eh? Depende de qué equipo, depende de qué objetivos, depende de todo, porque no es solo sentarte y dar órdenes. Tú tienes que saber gestionar los egos, tienes que saber hacer los plannings de la carrera, tienes que saber tener las reuniones con los auxiliares, tienes que saber hacer los calendarios. O sea, es complicado también ser director en un equipo profesional. No es solo montarte en el coche y venga, hago la etapa. Es complicado. Yo lo veo así, por lo menos. No, yo también, yo coincido en esto. Philippe Gilbert, ¿no? Es que ahora me has hecho pensar en él. Ahora me explicas un poco, si quieres, sobre tu relación con él. Entiendo que era muy buena, ¿no? Compañeros de habitación, muchas carreras. Ah, sí, mucha risa. Claro. Sí. Todo el mundo dice que es un tipo muy divertido, ¿no? Sí que es verdad que tipo muy... Sí.
¿Dónde estaría hoy ahora con Van der Poel, Pogačar? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Ya sé que es difícil, es Mira, hacer ciclismo ficción, pero... ayer salimos en bici y en la grupeta tomando un café, ¿Sí? estábamos discutiendo eso. ¿Dónde estaría tu generación con estos? Y yo, pues no lo sé, no lo sé. Eso es difícil. Es tan difícil de comparar Pero por Gilbert era todo. muy bueno, ¿eh? Samu, muy bueno, ¿eh? O sea, era un clasicómano, para mí es top 3 de clasicómanos de la historia, ¿eh? O sea... Pero es que ahora mismo el mejor clasicómano, Ya, es que es... mejor que él, es Pogačar. Sí, es que es muy fuerte lo de Pogačar, claro. Es que Es una cosa de locos lo de Pogačar. entonces llega este tío llamado Tadej Pogačar y es que te rompe absolutamente todos los esquemas. De todo. Entonces, claro, es difícil comparar generaciones. El material ha cambiado muchísimo. El asfalto se nota también cada vez que asfaltas las carreteras, todo. Entonces eso hace que todo se optimice más, todo sea diferente y es difícil comparar generaciones y a la gente, ¿no? ¿Dónde estarías tú con? Pues no lo sé. Ya. Pues no lo sé. A mí me ha tocado vivir mi época y si a Pogačar claro. lo pones en mi época, él iría a la guerra con las mismas armas que íbamos nosotros. Claro. Y tú mejorarías, seguro también. Tú mejorarías, hombre, claro, seguro, sí, por supuesto. Sí. Con las herramientas actuales, seguro, vamos. Eso lo noto ahora, que con 48 años y las bicis que hay ahora, te pones unas buenas ruedas, con una buena aerodinámica, unas buenas cubiertas, todo bien, y la bicicleta es que se corre más. Yo saco medias ahora que no sacaba entrenando antes. Qué fuerte, qué Yo, fuerte. coño. Y es la bicicleta, porque todo corre más. Y los 200 vatios que tú das en el pedal, pues llega más atrás. Y al llegar más atrás en la rueda, la bicicleta, como es tan rápida, todo está tan bien configurado, todo está tan bien hecho, pues la bicicleta corre mucho más. Entonces, todo se va optimizando y esas pequeñas ganancias hacen que se vaya más rápido. Claro. Interesante, muy interesante. Está el Tour de Francia por delante. Vas a estar también en Barcelona, ¿no? Ahí nos veremos en la salida del Tour. Es un año muy especial. Es un año muy especial porque sale desde aquí, en Barcelona. Ya había salido en Bilbao, pero bueno, es una ciudad también muy emblemática. En Barcelona, además, esto... Yo ya sabéis que soy de aquí, entonces evidentemente pues en Barcelona no se habla ya de otra cosa prácticamente, o sea, es que realmente se nota que el ambiente previo al Tour. ¿A ti te gusta la primera semana del Tour de Francia, especialmente este año? ¿Prefieres quizá que la carrera vaya entrando en vareda poco a poco o te encaja un perfil tan explosivo prácticamente, por decirlo así, como hay este año en el Tour? Yo no voy un poco al perfil, yo voy a cómo se corre. Sí. Y sabes que cuando hay perfiles explosivos y hay algo de... Va a estar el de siempre. Tadej, otra vez. Entonces, la emoción llega desde el inicio, ¿no? Esa crono por equipos que va a haber. Sí que a mí me gusta que una vuelta grande empiece con crono, ya sea por equipos o individual. Quizá individual más, porque hace que la primera etapa no sea tan nerviosa, no se lleve por delante a ciclistas y en la segunda haya maillots y la gente salga un poquito más relajada. Claro. Yo sería partidario de que en las vueltas grandes, sobre todo en el Tour, la primera etapa no fuese en línea para calmar un poco a los caballos. Y el Tour este año, al meter esa crono por equipos, va a ser muy vistoso. Barcelona va a ser un espectáculo. Estoy convencido que va a ser de las grandes part, junto con la de Bilbao, que fue espectacular, de las mejores que vamos a vivir. La gente se va a volcar. Y esa crono por equipos ya va a dejar un poco esa clasificación general un poco más estable. Ya va a haber un maillot amarillo el primer día, que no tiene por qué ser un sprinter o uno de los de la clasificación general. No. Un equipo puede hacer una gran crono por equipos y estamos hablando de que ese maillot amarillo, si gana Visma, igual no lo coge Vingegaard. Claro. Será lo más lógico. Si gana UAE, lo más lógico será que no lo coja Tadej. Claro. Yo, si soy director, no le haría coger el maillot amarillo. Como premio a un compañero y luego pensando en la recuperación. Claro. Siempre que tienes el maillot amarillo, tardas 1 hora y media más en llegar al hotel. Entrevistas, pasar control, protocolo de podium, etc. Entonces, es bonito que se empiece con una crono por equipos porque vamos a ver un maillot amarillo quizá un poco inusual. Lo que pasa, Samu, es que el circuito final de la segunda etapa en Montjuïc, que este sí que lo conozco muy bien y tú también por la Volta y todo, es tan Pogačar aquello. O sea, es tan explosivo, le va tan bien, que es que lo veo difícil que, aunque sea el segundo día, no se vista, ¿sabes? De amarillo ya. Es que... Bueno, pero va a haber outsiders, que yo creo que tienen ahí su oportunidad, los Mathieu, los Van Aert, no lo sé. Quiero pensar en que va a haber una guerra encarnizada.
Encarnizada, ojalá, ¿eh? Va a ser. Sí, sí, solo por los nervios, Sí. vamos. Y entrar adelante y el repecho, vamos a ver allí Mm. tiros. Está bien. Ahora me hacías pensar sobre esta táctica nueva que en tu época era diferente, ¿no? Que ha empleado Visma en las etapas de los sprinters, ¿no? Pensadas para el sprint, que ya no van delante, sino que ahora van detrás, con el líder detrás. Esto, claro, antes siempre se nos había dicho que tenía hasta la zona de protección delante todos, ¿no? Y bien situados, evitar caídas, tal. Y ahora en cambio Visma va detrás con el treno y incluso Red Bull parece que los ha imitado un poco. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Eres partidario o no? Lo que hay que tener en cuenta, yo siempre cuando hago intervenciones a la radio lo explico, ¿no? Esa zona de seguridad hay que explicarle a la gente, no es que tú pases la pancarta de 3 kilómetros, No, levantes el pie y ya está, no, no. no. Tú tienes que seguir muy atento. ¿Por qué? Esa zona de seguridad es si hay caída y te coge y si pinchas. Si hay cortes naturales, Ahí eso pierdes a tiempo. ti ahí pierdes tiempo. Entonces, por eso a veces los equipos le ponen a su líder ciclistas por si hay un corte y se te mete uno de la general adelante y dices, para que nos van a picar 10 segundos, para cerrar ese huequito. Vale. Entonces los nervios siguen, sí que te retiras un poquito más atrás para evitar los bandazos del sprint, las posibles caídas y ver los toros un poco desde la barrera. Pero si tú coges las clasificaciones de las etapas donde hay sprint, ves a los capos entre los 25 o 30 primeros. Yo me acuerdo de haber hecho 10, 11, 12, 15, 14 en etapas al sprint. 20. Te vas dejando, pero vas siempre. No, pero vas. En Turquía iba tercero, vas siempre pendiente de no cortarte. Y sin querer vas adelante. Sin querer. Sí, sí. Intentas no estorbar tampoco a los sprinters. Pero es imposible, ¿no, Samu? Cuando estás ahí a esas velocidades, no estorbar al sprinter si tú estás también protegiendo tu posición. Es que. Tú intentas dejarle que pase, pero a veces tú peleas por tu posición cuando hay muchísimo peligro y sabes que puede pasar algo, o cortarse, o si hay viento, si hay rotondas, siempre intentas buscar también tu posición. Pero en la parte final, ya en el último kilómetro, ya sí que vas para atrás y ya les dejas a ellos y dejas pasar a todo el mundo. Sí, sí. Sí, es que es evidente. Vale, vamos a ir acabando, Samu, pero te voy a hacer preguntas rápidas y después vamos a hacer una tarjeta, que esto en Escapa estamos ahora ya, la gente del grupo de Telegram y en el TikTok, etcétera, estamos haciendo tarjetas, rollo videojuego de los ciclistas. Hicimos la de Remco Evenepoel, hicimos la de Van Aert y ahora contigo vamos a hacer la de Jonas Vingegaard, ¿vale? Yo te voy a ver y en vez de puntuaciones le vamos a poner nomios, 90 nomios. Es de 0 a 100, ¿vale? Y vamos a ponerle nomios a cada uno. Pero muy rápido, preguntas rápidas. Un corredor que ficharías mañana, Samu. Mañana. Wout van Aert. Vale. Un corredor que vale más de lo que parece. Vale más de lo que parece. Sí. Valorado. Poco valorado. Es que tengo tantos en la cabeza. Ese es el problema de cuando nos gusta esto y los tenemos todos aquí arriba. Uno que sea amigo, Te diría es que me acabas de Te sabe mal decir uno, ¿eh? Te estoy viendo que no quieres dejar a otro fuera, ¿eh? No, pero que vale más de lo que parece. Que esté poco valorado y que tú sepas que es muy bueno. Que son todos buenos. Lipovic, por ejemplo. Sí, mira, a mí también me lo parece en este caso. Creo que la gente lo valora menos de lo que realmente es este ciclista. Muy bueno. Porque se habla, no, Renko en el Tour, pero Lipovic. Es verdad, tienes razón. Un corredor que tiene más presión que resultados a día de hoy. Y creo que Ayuso podría ser quizá uno, ¿no? No sé, ¿eh? O no, ya tiene buenos resultados también. Ayuso tiene muchos resultados. Sí, quizá verdad, que tenga más presión y los resultados, pues por motivos extradeportivos no le acaban de llegar. Sí. Que para mí es otro que tiene que darnos muchas alegrías, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, sí, pobrete. No te he preguntado por él, pero ya habrá tiempo también de hablar de él. Bueno, esta ya sé cuál me vas a contestar. Es un joven que va a marcar época. Ya. Pero que esté en el World Tour, vamos a decir. Vale, bueno, pues entonces sácalo, sí. Bueno, va a estar el año que... Seixas, va, venga, muy bien. Sí, ok. Un equipo que está creciendo muy bien. Que tú veas que estos lo están haciendo bien desde abajo. El Decathlon. Sí, ¿verdad? Es que muy bien. Y no le va a quedar más remedio de hacerlo mejor. Para aguantar a toda la estructura, ¿no?
si tú quieres tener a un ganador de Tour, necesitas ponerle a su servicio gente muy importante y van a tener que fichar muy bien. No pueden dejar marchar a Félix Gall, que dicen que es un Lidl. fuera, Sí, Lidl. pero sería un error. No Ya. quedan gente tan buena para poder tirar de 6 as en un Tour de Francia para arriba. No. Y lo están haciendo bien, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. Es verdad que además van consiguiendo cada vez más dinero, ¿no? Los sponsors cada vez pagan más, Sí. o sea, el presupuesto va aumentando muy bien. Sí, sí. Un equipo que te genera dudas sobre cómo lo está haciendo en general. El Bora. Red Bull, ¿eh? Por cómo corren. La estrategia, tal, cómo se mueven en carrera, tal. Sí. En el Giro hicieron cosas un poco extrañas, ¿eh? Sí, sí. Es que es otro de los temas que yo creo que en el Tour esto también puede petar ahí, ¿eh? O sea con el Lipovic, Remco, ¿no? Ya en la Volta también se vio que no llevaba muy bien esa coordinación. Interesante. Es que son muy largas todas estas preguntas y estamos fuera de tiempo, pero bueno, te voy a hacer una última interesante. Es que hay una muy buena, que es una cosa que el aficionado no entiende del mercado ciclista, pero bueno, esta es demasiado quizá... es un Yo líder diría ahí, mira. sin un aficionado, quizás las divisiones, ser World Tour, ser Conti Pro y ser Conti. No Hay lo mucha entiende mucha diferencia, gente. ¿no? La gente no lo entiende. No. Y hay mucha No diferencia a entiendo. nivel de mercado, mucha. O sea, No, de realmente... todo, solo ya a la hora de participar en Claro, carreras. claro, sí, está claro. Pero eres profesional y ¿por qué no puedes ir al Tour? Pues ¿por qué no? Totalmente. Esto es los que estamos muy metidos, ¿no? Pero sí es verdad que desde fuera a veces no se entiende. Vale, vamos a hacer la tarjeta de Jonas Vingegaard. A ver, yo te voy pidiendo de 0 a 100, ¿vale? Potencia, Vale. fondo, etcétera, y tú me vas dando nomios. Vamos a poner nomios ahí dependiendo de... Ahí tengo la botellita. Ahí se ve. Y si le faltan nomios, le mandamos una caja para que llegue al 100. Exactamente. Le mandamos una cajita de nomios para que mejore. Va, potencia pura. ¿Cuántos nomios le damos a Vingegaard? 80 nomios. 80 nomios. Espera, esto me lo voy a apuntar porque después hay que hacer la tarjeta y si no... 80 nomios en potencia, ¿eh? Vale. Sí. Vale, ok. Vale, siguiente. Fondo. 100 nomios. Hostia, 100, ¿eh? Coño. Sí. Los tíos de 3 semanas que ganan vueltas de 3 semanas por fondo. Sí, tú también eras así, ¿no? Tú también te hubiéramos puesto un 100. Sí, cuanto más días pasan en una carrera de 3 semanas y cuanto más fatiga hay, los fondistas hacen más la diferencia. Totalmente. Pavés. Y esto es importante, ¿eh? Por si algún día, ya no digo París-Roubaix porque no irá a París-Roubaix, sí, pero irá algún día quizá al Tour de Flandes, se dice antes de retirarse, algún día lo podría intentar. 10 nomios. Sí, la verdad es que el hombre tampoco además ha tenido ni la mínima intención de mejorar en ese sentido, ¿eh? Sí. Nada. Vale. Hay que enviarle unas cajitas ahí. Sí, unas cuantas. Contrarreloj. 70 nomios. Vale, está bien. Le hemos visto flaquear este año en el Giro y en la Vuelta a España el año pasado también. Ha empeorado, ¿verdad? No le acaban de salir. Sin embargo, si haces cronoescaladas, bien, pero no. Sí, es verdad. No. Sprint. 60 nomios. 60. Sí. Tampoco es una cosa en la que, así como Remco ha mejorado, ¿no? La explosividad al sprint y tal, él nunca ha querido mejorar en ese sentido. Vingegaard tampoco, ¿eh? No, es cierto. Explosividad, que está un poco más o menos. Bueno, está más con los ataques en montaña, se refiere más con Vingegaard. Explosividad le pondría un 60. No es un tío explosivo. Hostia, solo un 60, ¿eh? No es explosivo. Pero cuando arranca... Él es fondista. Acordaros en el Tour cuando le arrancaba tanto Pogačar. Sí. Él le costaba salir, le acababa cerrando el hueco. Él ataca y luego, sin embargo, Pogačar sale más explosivo. No es muy explosivo Vingegaard. Interesante. Para mí no es muy explosivo. Ok. Descenso. Tú aquí eras el crack, el número 1. Aquí te hubiéramos puesto 100 nomios. 80. 80. Sí. Vale. Sí, eso, sí, yo también estoy de acuerdo con ello. Media montaña. Y este es clave, ¿eh, Samu? Porque de cara al futuro, este es muy importante. Si va a ir a media montaña, Lieja, etcétera, sí. Media montaña. Colinas, Lieja, etcétera. Pero es que me hablas de un tío que es muy bueno. Yo le doy un 70. Un 70. Vale. Es que cuando eres tan bueno, con el motor que tienes... Total. Pero entonces podría ir a Lieja y competir mejor de lo que lo he hecho. O sea,
¿no? Pero ahí va, yo creo que por mentalidad. Ya. No le pica él, no ambiciona ganar una Lieja. Vale, ok. Ni un mundial. No, es que no tiene esa. ¿No? Y parece que no lo va a tener nunca ya. Desconecta. Sí, es verdad. Vale, me queda Llano. Llano. En el Llano, ¿cómo lo ves? ¿Cuántos Un nomios? 60. Un 60. 60 Sí, nomios. 60 nomios, sí. Sí, no lo hace mal, ¿eh? Realmente para lo menudito que es, etcétera, se defiende bien. Y finalmente, Resistencia. Que no sé 100 si está. nomios. 100, ¿no? Otra vez. Sí, Sí. más relacionado. Muy bien. Pues con esto sacaremos un overall, ¿no? Y colgaremos en redes sociales la tarjeta de Vingegaard con nomios hecha por Samuel Sánchez. Samu, oye, pues ha sido un placer con Nomio, Muy contigo, bien. empezar con esta primera sección. Se nos ha ido un poco de tiempo, la verdad. Te pido disculpas porque tendrás mil cosas que hacer. Eso es bueno. Bueno, estamos sí, a gusto. Eso, te lo agradezco mucho. Eres un libro abierto. Dentro de 15 días Gracias. volvemos y ya nos centraremos un poquito más en el Tour. Ya intentaremos también hacer un poco de pronósticos, a ver cómo ves también un poquito la carrera. Un fuerte abrazo, Samu. Cuídate mucho. Muchas gracias, Joan. Nos vemos. Esto ha sido A Rueda de Samu con Nomio. Rendimiento natural para cuando el esfuerzo se pone serio. La sección quincenal de Escapa con Samuel Sánchez. Am I hanging on too tight?